Hoy hablamos sobre periné. El periné es el conjunto de partes blandas que van a cerrar por abajo la cavidad pelviana. Vale decir que es el estrecho inferior. El periné, como vemos en la imagen, va a tener una disposición y forma de un rombo, que se va a encontrar dividido por una línea imaginaria que va a pasar entre las dos tuberosidades isquiáticas, dividiendo así al periné en dos triángulos, uno anterior o genitourinario y uno posterior o anal. El núcleo tendinoso del periné es una masa fibromuscular que se va a encontrar entre el ano y la porción urogenital. La mayor parte de los músculos del periné tienen inserción en este centro tendinoso. Hablando acerca de las particularidades del periné masculino, podemos ver en la imagen un esquema acerca de él. Y vemos que el periné masculino se va a dividir en un plano superficial, en un plano medio y en un plano profundo. El plano superficial va a estar comprendido por músculos que se van a disponer anteriormente, que van a ser tres, que son el transverso superficial, el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. El transverso superficial va a tener un origen en la cara interna del isquion y la rama isquiopúbica, por encima del cuerpo cavernoso. Su inserción va a ser en el centro tendinoso del periné. El músculo isquiocavernoso va a tener un origen en la cara interna del isquion, por encima y debajo del cuerpo cavernoso, insertándose en la albuginea de los cuerpos cavernosos. El músculo bulbo cavernoso va a tener un origen en el centro tendinoso del periné y el rafe medio que une estos músculos. Su inserción va a ser en la albuginea del cuerpo esponjoso y el tejido fibroso que une el cuerpo esponjoso con el cavernoso. Algunas veces existe un fascículo muscular que contornea el cuerpo cavernoso, al que se denomina músculo compresor venoso accesorio del bulbo, también llamado de Houston. Las fibras profundas del bulbo cavernoso van a constituir el compresor hemisférico del bulbo. La acción que van a tener estos dos músculos, tanto el isquio cavernoso como el bulbo cavernoso, es que van a intervenir en la erección del pene, comprimiendo a los órganos en los que se insertan. El compresor del bulbo, o también llamado de Houston, va a comprimir a la vena dorsal del pene, que es la que interviene en el mecanismo de la erección, oponiéndose al retorno venoso. El mecanismo de la erección está bajo la influencia del simpático y parasimpático. El simpático va a producir una vasoconstricción y el parasimpático va a producir una vasodilatación. Por último, tenemos a un músculo posterior, que es el esfínter externo del ano, que va a tener un origen en el vértice del coxis y en el rafe anocoxigio. Sus fibras van a rodear al ano. Su inserción va a ser cerca al núcleo central del periné y en la piel de la región perianal. Por último, el plano superficial va a estar constituido por una aponeurosis superficial del periné. Esta se va a encontrar debajo del tejido celular subcutáneo, va a estar cubriendo a los músculos del periné anterior y se va a extender desde el núcleo central y el borde posterior de los transversos superficiales hasta la envoltura fibroelástica del pene o fascia penis. El plano medio va a estar constituido por dos músculos que son el transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. El transverso profundo del periné va a tener un origen en la cara interna del isquion y la rama isquiopúbica, por encima de los músculos superficiales. Su inserción va a ser en el núcleo fibroso central del periné. Este va a tener una acción de comprimir las venas de los cuerpos cavernosos. El esfínter externo de la uretra va a tener un origen en la parte anterior de la hoja inferior de la aponeurosis media y del tejido periprostático o de Santorini. Las fibras van a rodear a la uretra membranosa y van a terminar detrás del conducto uretral, entrecruzándose con las del lado opuesto.
Algunas de sus fibras van a llegar hasta el centro tendinoso. La acción de este músculo va a ser que va a cerrar la porción membranosa de la uretra. La aponeurosis media va a tener una forma triangular, disponiéndose en dos hojas, una superficial y otra profunda. La superficial se va a originar en el núcleo central del perine y lateralmente se va a unir a la hoja profunda a nivel de los músculos transversos. De los bordes laterales se va a originar en el isquion y la rama isquiopubiana, desde donde se van a dirigir a la aponeurosis, donde se van a dirigir hacia la hoja superficial. Es por eso que se denomina el ligamento suspensorio del bulbo, o también llamado de Carcassonne. La parte de esta hoja que está entre los cuerpos cavernosos es gruesa, denominándose cintilla suprauretral o intercrural. La hoja profunda de la aponeurosis media tiene el mismo origen que la hoja superficial y se va a encontrar por encima de los músculos del plano medio. Por delante se va a unir a la aponeurosis superficial, constituyendo el ligamento transverso de la pelvis, que posteriormente se va a diferenciar en cintilla intercrural y la cintilla subpubiana. Lateralmente a la aponeurosis media, es importante mencionar que va a caminar el paquete pudendo, el mismo que es atravesado por el paquete vasculonervioso que se va a dirigir a los genitales, en este caso a los vasos dorsales del pene. Y por último está el plano profundo. El plano profundo va a estar constituido por dos haces. Va a estar constituido por los músculos elevadores del ano, el isquio cavernoso y finalmente por la aponeurosis profunda del periné. El músculo elevador del ano va a estar constituido por dos haces, la porción externa o esfinteriana y la porción interna o elevadora. La porción externa o esfinteriana va a tener un origen en la cara posterior del pubis, en el borde inferior del conducto subpubiano, en la aponeurosis obturatriz y en la espina ciática, insertándose en el borde lateral del coxis y el rafe anocoxigio. La acción de este músculo va a ser constrictor del recto. Se denomina arco tendinoso de la aponeurosis pelviana a un espesamiento del elevador del ano que va desde el pubis a la espina ciática. Su porción elevadora va a tener un origen en la cara posterior del pubis, por arriba y adentro de la porción esfinteriana. Va a tener también un origen en el ligamento pubovesical. Las fibras se van a dirigir hacia atrás y van a limitar con el homónimo un espacio o hendidura urovesical. Va a terminar insertándose en la cara anterior y lateral del recto. La acción de este músculo es que van a llevar el conducto hacia arriba y adelante. El músculo isquiocavernoso. El músculo isquiocavernoso va a tener un origen en la cara interna de la espina ciática y en el borde anterior de la escotadura ciática mayor. Va a terminar insertándose en el borde lateral y la cara anterior de las últimas vértebras sacras y las primeras coxigias. La acción de este músculo va a ser que va a llevar el conducto hacia arriba y hacia adelante. Finalmente tenemos la aponeurosis profunda del perine. Esta aponeurosis va a estar cubriendo a los músculos del plano profundo del perine, va a ser irregular y va a presentar tres espesamientos que van a converger hacia la espina ciática. Es por eso que le va a dar una apariencia de una estrella con tres ramas. Su cara superior va a estar en relación con el espacio pelvis rectal superior. La cara inferior va a entrar en contacto con los músculos elevadores e isquiocoxigios. El borde externo periférico va a entrar en relación con la cara posterior del pubis, la aponeurosis del obturador interno, el borde inferior del conducto subpubiano y la cara anterior del sacro. El borde interno o inferior va a pasar lateral al recto. Por delante de este se va a unir a la aponeurosis de la próstata. Por detrás del recto se une al rafe anocoxigio y se continúa con el lado opuesto.
En la imagen podemos ver cómo se encuentra dispuesto alguna de las estructuras que componen el perineo masculino. Podemos observar al músculo bulbo esponjoso derecho e izquierdo, al músculo transverso superficial del perineo y el músculo elevador del ano. También podemos observar en ahí la membrana perineal, al igual que el cuerpo perineal. Y por último, al músculo esfínter anal externo. Pasando al perineo femenino, acá observamos un esquema de cómo está dispuesto. Y al igual que en los varones, va a tener la misma disposición y va a estar dividida en un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Las características que van a ser particulares en el perineo femenino van a ser de que la vagina va a atravesar el perineo al igual que la uretra. La uretra y la vagina son independientes, siendo la uretra urinaria y la vagina genital, situándose la uretra por delante de la vagina en el vestíbulo genital. En el plano superficial va a estar formado por los siguientes elementos anatómicos, que van a ser el músculo esfínter externo del ano, el isquio cavernoso, el transverso superficial del perineo y el bulbo cavernoso, el constrictor de la vulva, al igual que la aponeurosis superficial del perineo. El músculo esfínter externo, los primeros tres músculos van a tener la misma disposición, origen e inserción que las del hombre, que ya les había mencionado. De todas formas, acá encontramos un breve resumen de cómo está dispuesto. Hablando un poco más acerca del bulbo cavernoso, va a tener un origen en el centro tendinoso del perineo. Sus fibras van a cubrir a la glándula bulboretral y vestibular. Va a irse a insertar en el bulbo y en la cara lateral de los cuerpos cavernosos del clítoris. El músculo constrictor de la vulva va a tener un origen en el centro tendinoso del perineo y sus fibras van a rodear a la vagina. Se va a terminar insertando en la cara anterior de la vagina y el tejido denso uretrovaginal. La aponeurosis perineal superficial va a tener la misma disposición y características que las del hombre. Van a estar por debajo del tejido celular subcutáneo y se van a encontrar cubriendo a los músculos del perineo superficial. Muy bien, en el plano medio encontramos que está constituido por el músculo transverso profundo del perineo, el esfínter externo de la uretra y la aponeurosis media. El músculo transverso del perineo va a tener los mismos orígenes de inserción que las del hombre, solo que la mujer es más ancho. Acá igual dejo una breve... Este músculo ya lo había tocado antes, pero dejo un breve esquema acerca de ello. La aponeurosis, el centro tendinoso del perineo en la mujer se va a encontrar entre el recto y la vagina, mientras que en el hombre va a estar entre el recto y la uretra. Ese es un punto bastante importante hablando anatómicamente. El esfínter externo de la uretra va a tener un origen en la hoja inferior de la aponeurosis media y el plexo perivesical. Las fibras se van a encontrar rodeando la uretra. Se va a ir a insertar en el tejido denso que va a separar la vagina de la uretra. La aponeurosis perineal media se va a comportar de igual forma que la del hombre. Va a tener una forma triangular, dividiéndose así en dos hojas, una superficial y otra profunda. Por último tenemos al plano profundo. El plano profundo, al igual que la del hombre, va a estar constituido por los músculos elevador del ano, el isquiococcigio y la aponeurosis perineal profunda. El músculo elevador del ano va a tener los mismos orígenes e inserciones que las del hombre. Su borde interno se va a encontrar en relación con el ligamento pubovesical, el plexo perivesical o de Santorini, la uretra, la vejiga y el recto. El elevador del ano va a estar constituido por dos haces que van a ser la porción esfinteriana y la porción elevadora, que van a tener la misma disposición e inserción que las del hombre. El músculo isquiococcigio es bastante similar al del hombre, donde va a tener sus orígenes e inserciones, al igual que la acción, parecidas. Y por último,
aponeurosis perineal profunda. Va a tener exactamente las mismas relaciones y las disposiciones que la del hombre. Hablando un poco más sobre la anatomía topográfica del perine, podemos acotar que el perine anterior se va a encontrar atravesado por órganos del aparato urogenital y el perine posterior va a estar en la porción central, que se va a encontrar entre el orificio anal del recto y lateralmente al espacio isquiorrectal. El espacio isquiorrectal o pelvis-rectal inferior, también llamado, se va a encontrar lateral al recto en el perine posterior. Va a tener la forma de un barco invertido, o sea, los bordes superiores van a estar unidos, por lo que se van a reconocer una cara externa que va a estar formado por el obturador interno y su aponeurosis, que se va a desdoblar para cubrir el paquete vasculonervioso pudendo, formando así la fascia lunata. La base del espacio pelvis-rectal inferior o isquiorrectal tiene como componentes el tegumento del periné, es decir, piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis. El contenido de este espacio es bastante importante, ya que tiene como componentes el tegumento del periné, es decir, piel, tejido, piel, tejido celular y aponeurosis. El conocimiento de todas estas regiones es importante, ya que se pueden presentar patologías que generalmente se encuentran relacionadas con el perine, como ser hemorroidales, las fístulas anales e inclusive abscesos que se van a observar en el espacio pelvis-rectal inferior o isquiorrectal, que van a causar intenso dolor. En la región anal es frecuente encontrar las hemorroides, que no son más que otra cosa que las dilataciones venosas del recto. En la mujer, durante el parto, se debe efectuar un corte de la vagina, que se denomina episiotomía, que va a facilitar la viabilización del feto, por lo que se va a seccionar el bulbo cavernoso y el constrictor de la vagina, los cuales deben ser reparados anatómicamente después del parto, a fin de mantener la integridad anatómica y estética del perine. En la disección de hoy vamos a hablar sobre el periné, también llamado suelo pelviano. Esta región va a tener una forma romboidal y se utiliza como referencia una línea imaginaria trazada entre los dos tubérculos isquiéticos. Anteriormente va a estar el triángulo anterior o urogenital y posteriormente va a estar el triángulo posterior o anal. Es así como delimitamos el rombo, dividiéndolo en dos partes, que son los triángulos perianos. El núcleo tendinoso central del perine va a estar constituido por una masa fibromuscular que va a estar entre el ano y la porción urogenital. En el triángulo posterior vamos a encontrar en la línea media el ano, y en el triángulo anterior va a estar la uretra y los vasos profundos de este. Podemos ver acá el escroto, que va a ser el continente de los testículos, también al pene con sus partes, que son el glande y cubriéndolo el prepucio. El perine masculino se puede dividir en tres planos: en un plano superficial, medio y profundo. En el plano superficial encontramos a dos músculos anteriores y un músculo posterior. Entre los músculos anteriores vamos a encontrar al transverso superficial del pene, el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Posteriormente vamos a observar el esfínter externo del ano. Podemos también observar ahí el cordón espermático y vemos el cuerpo del pene. En su extremo anterior podemos observar al orificio externo de la uretra y se ve envuelto por el prepucio. En la cara dorsal del pene encontramos
vena dorsal profunda del pene. A los lados van a estar la arteria y el nervio dorsal del pene. Si reclinamos el pene anteriormente, podemos encontrar el plano musculoso aponeurótico superficial. Encontramos el músculo bulbo esponjoso, al igual que el bulbo esponjoso izquierdo, que están cubriendo al bulbo del pene. Lateralmente encontramos isquio cavernoso, que se encuentra envolviendo el pilar izquierdo del pene. Este va a tener un origen en la cara interna del isquion, por encima y debajo del cuerpo cavernoso, y su inserción final en la albuginea de los cuerpos cavernosos. Estos músculos van a tener la función de erección del pene, así como podemos encontrar un músculo inconstante, que es el músculo compresor venoso accesorio del bulbo. Este va a tener un mecanismo de erección que, bajo la influencia del sistema simpático y parasimpático, se van a encargar de poner al pene erecto, o que este esté en una posición de reposo. El sistema simpático se va a encargar de la vasoconstricción, y el sistema parasimpático va a ser el que va a producir la vasodilatación en el pene. Podemos observar acá a la membrana perineal. Finalmente podemos ver que el periné masculino, las áreas del periné masculino van a estar anexados a la pared y en los espacios que van a limitar a estos músculos. Ahí se encuentran las tuberosidades isquiáticas, ahí se encuentra la punta del coxis y ahí los ligamentos sacrotuberosos. Ahí se muestran los dos músculos elevadores del ano y demarcamos la parte isquiocoxígea de este músculo y la pubocoxígea en estos músculos del diafragma pélvico. Ese es el hiato urogenital y finalmente el ligamento anocoxígeo. Los músculos elevadores del ano se van a continuar con un anillo que se llama el esfínter externo del ano. Se encuentra ahí la apertura del ano. El esfínter externo va a tener un origen en el vértice del coxis y en el rafe anocoxígeo. Sus fibras van a rodear al ano. Enfrente encontramos a la uretra dividida. El músculo que la rodea es el bulbo esponjoso. Este es el diafragma pélvico en un cuerpo masculino. En el siguiente vemos el diafragma pélvico en un cuerpo femenino. Tiene la misma disposición, pero en lo que cambia es que el diafragma pélvico va a estar atravesado por la vagina. Las tuberosidades isquiáticas y la sínfisis púbica se van a denominar periné. Ese es el rombo que delimitamos dividiéndolo en dos triángulos, en el triángulo urogenital y el triángulo anal. El triángulo urogenital va a ser anterior y el triángulo anal posterior. Estamos en presencia de una vista inferior de un preparado femenino, donde se han abducido los muslos para observar la región perineal. Esta región, al igual que la masculina, tiene forma romboidal.
Anteriormente vamos a encontrar la sínfisis pubiana y lateralmente las tuberosidades isquiáticas y posteriormente el coxis. La vagina va a atravesar el periné, la uretra también. La uretra y la vagina son independientes, siendo la primera urinaria y la segunda genital, situándose la uretra por delante de la vagina en el vestíbulo genital. Podemos observar cómo delimitamos ahí y lo dividimos el periné en dos triángulos, uno anterior o urogenital y uno posterior o anal. En el anterior podemos observar a los labios mayores lateralmente, medialmente a los labios menores que se están uniendo para formar el prepucio del clítoris. Encontramos ahí también el glande del clítoris. Podemos observar que entre los labios menores encontramos al vestíbulo de la vagina. En el triángulo posterior encontramos el ano. En esta disección es el mismo preparado, más ya se encuentra la piel retirada, al igual que el panículo adiposo y la capa membranosa, al igual que la fascia del periné. De esta manera llegamos al plano superficial del periné. Podemos marcar el cuerpo del clítoris. Podemos ver el nervio dorsal del clítoris. En el plano superficial va a estar conformado por el esfínter externo del ano, el músculo isquiocavernoso, el músculo transverso superficial del periné, el músculo bulbo cavernoso y el músculo constrictor de la vulva. Los tres primeros músculos del esfínter externo del ano, isquiocavernoso y transverso superficial, tienen la misma disposición, origen e inserción que la del hombre. Podemos ver en ahí también que podemos encontrar el ligamento suspensorio del clítoris. Hacia la izquierda podemos ver el pilar del clítoris izquierdo, cubierto por el músculo isquiocavernoso, que se inserta en el isquion y en el pilar del clítoris. Podemos observar ahí el músculo isquiocavernoso, cómo se está insertando en el pilar derecho del clítoris. Podemos encontrar el bulbo del vestíbulo que se encuentra cubierto por el músculo bulbo esponjoso. Entre estas estructuras vemos en el plano más profundo la membrana perineal. En el lado derecho que se disecó el bulbo del vestíbulo, podemos observar claramente la membrana perineal. A nivel del vestíbulo de la vagina, en donde se conservaba alguno de los músculos perineales, posteriormente podemos encontrar al orificio de la vagina. Todos estos van a atravesar el periné. En la región anal podemos encontrar al ano. En la región posterior observamos al ano con el conducto anal. Podemos encontrar al esfínter anal externo. A los lados están la fosa isquional. La fosa isquional está delimitada por el isquion lateralmente y medialmente por el elevador del ano. En el interior de la fosa encontramos el cuerpo adiposo encontramos el nervio pudendo con los vasos internos. El plano músculo poneurótico profundo del periné se va a encontrar, al igual que el hombre, constituido por el elevador del ano, el isquiococcigio y la poneurosis profunda o pélvica.
Esta, es, el elevador del ano va a tener los mismos orígenes de inserción que los del hombre. Su borde interno se va a encontrar en relación con el ligamento pubo-vesical, el plexo perivesical de Santorini, la uretra, la vejiga y el recto.